que no estés generando burbujas y siempre aparece como un reloj. Este reloj lo que indica es que se está, que está midiendo. Cuando ya hizo la lectura en instrumento, el reloj desaparece, entonces cuando uno ya toma la lectura. Mientras tanto, va a aparecer un reloj, ¿no? Quizás ahorita no apareció porque... Entonces, después de que uno mide el pH y el potencial redox y temperatura, está esta sonda que es de la marca Easy. Es una sonda multiparámetros. Ese es el modelo 30. Hay varios modelos, hay el 85, quizás los más comunes, pero pues claro, te mide más variables, pero el costo es mayor también. Esta al menos a nosotros nos ha servido muy bien porque son las variables que necesitamos para el suelo, ¿no? En el caso del manglar. Entonces aquí nos dice las unidades, aquí está en partes por mil, que son gramos, kilogramos, son miligramo, litro, al final es la misma cantidad, ¿no? Entonces cuando es esta unidad lo que nos está midiendo es salinidad. Y también nos dice la temperatura en este caso. La desventaja que tiene, entre una de las desventajas, no hay más, es que el intervalo a la cual mide es hasta 70 gramos kilogramos. El agua de mar tiene 35, pues si es del doble el salado que el agua de mar, pues ya empieza a tener problemas. Probablemente estos en lugares degradados es muy probable que se encuentre esta concentración de sal. Lo que nosotros hacemos es incluir la muestra, que con la jeringa lo que hacemos es tomar 30 mililitros de agua, centímetros cúbicos de agua, y lo que hacemos es aforar. Ajá, lo abrimos y le echamos hasta 60, que es el doble que lleva la jeringa. Entonces ya está a la mitad, un 50%. Pues la lectura que nos dé, lo único que hacemos es multiplicarla por 2. Entonces, es importante que la mayor cantidad, 30, sea usado, porque si lo haces menor muestra, lo que va a suceder es que el error aumenta, va a ser más. Claro. Entonces estos son ideales de 60. 60. Muy bien, 60. Y estos se venden en cualquier veterinario, ¿no? En las muestras. Entonces, nosotros solamente medimos salinidad con esto. Entonces, este proceso este es para agua intersticial, pero cuando hay agua superficial hacemos el mismo proceso. A lo mejor que cuando sea aguas, o sea, donde hay ríos, es mejor medir la conductividad en vez de la salinidad. Okay. Entonces también mide conductividad Solo para no irnos, porque salinidad nos puede dar, no sé, 1.5, pero pues es mejor en ese caso tener la conductividad. La conductividad tiene dos unidades, tiene los milisiems y tiene los microsiems. Entonces, cuando sea agua salobre, que esté cercado con el mar, va a ser en milisiems. Cuando son aguas más dulces, son microsiems. Pero el aparato ya te lo detecta. Sí. O sea, solo tienen que ser pendiente de la unidad. Ajá, aquí te lo dice. ¿No? Aquí es una MIU, es un microsiems. Cuando ahorita podemos medir ahí para ver cómo es el símbolo que nos da, es milisiems. Es una M mayúscula, ¿verdad? Sí. Entonces en agua salobre milisiemens, y en dulce microsiems. O sea, micro es más pequeño que milisiems. Y te lo da así porque en el caso de agua salobre, pues los iones que dominan es el sodio y el potasio. El potasio y fluoruros usuales. La salinidad solamente esos dos. ¿Por qué? Porque la mayoría domina esa muestra, por su salinidad. Pero en el caso de cuando están muy apenas uno o dos dulces, es cuando te da esto. Pero sí es pequeño, porque son otros elementos que detectan. Son otros iones que es lo que le estaban aportando esa conductividad.
Ahora, también, si este instrumento, suponiendo que este instrumento se use para medirlo, esta dilución, por eso dejamos a lo último, porque la dilución tiene que ser antes que pase al otro, ¿no? Claro. O sea, es cierto que a veces parece un poco tonto, ¿no? Pero se comete a veces este error de que agarran la muestra diluida y ya con eso miden salinidad, temperatura, y no es cierto. O sea, tiene que ser al principio. Primero medir redox y ajá. pH y después el Y último después la eso. salinidad. Sí, Así. No al sí, revés. no al revés. Si no, ya vas a alterar la muestra. No, ya no es Ujú. confiable. Y medimos estas de pH y redox al principio porque esas sí son susceptibles a cambiar por la manipulación. Y con la temperatura, que es una Por el variable que movimiento depende de también, la ¿no? variable de Porque se temperatura. Exacto. ¿Y la temperatura también? En cambio no. Entonces, la lectura que vamos a tomar de temperatura es esta. Porque esta sí me va a dar una temperatura, pero pues ya esperó tiempo, ya se calentó, ya se diluyó, entonces La primera. Diferente. si solamente voy a usar esto, bueno, pues es la muestra. Otro instrumento para medir salinidad son los refractómetros. Si no se puede adquirir esa, que es muy Si caro. no se puede adquirir, bueno, esto cuesta Pero no tenemos, ¿verdad? 13,000 pesos. No, Pero es más práctico, ¿no? pues es muy preciso. En cambio, el refractómetro solo te va a dar. ¿Tiene intervalos de 5 o de 10? No. De 10. Es cada dos, tiene intervalos cada dos, Sí. pero depende mucho de quien observe. Ujú. Ya hemos visto que tiene al menos 5. Entre 5 y 6. Comparado con Ya. el ICI, son entre 5 y 6. Unidades. Es que es más ¿verdad? subjetivo, ¿no? Porque este ya te da como el valor del otro y tú lo tienes que Llega un momento en el que es como una sombra y de ahí interpretas Tienes que Sí, mirar es- ajá, cuál es Ujú. y enfocar bien a la luz del sol. Está un poquito complicado. Pero no significa que el refractómetro no sea Ujú, funcional. sí, sí. O sea, Sí, solamente sí, claro. hay que Si tener tenemos eso, con eso se tiene más que medir. paciencia para observar, para sacar una buena muestra de agua que no esté llena de sedimentos, porque eso también influye en la lectura. Como es por refracción, como es por refracción, pues si tiene partículas, también lo detectan en el ensolamiento del aparato, ¿no? Entonces es solamente tener cuidado, ¿no? Y si se va a medir con solo refractómetros, pues adelante, ¿no? En el refractómetro sí hay que tener todavía mejor en calibración, que puede ser por agua destilada o agua de las botellitas, esta agua Sí, agua comercial, purificada. que trae, que es cero prácticamente de cloruro de sodio. Ujú. Entonces, pues antes de ir al campo, pues checar tu instrumento que si realmente esté dando cero. Y si no, pues la ajustas, ¿no? Al cero para que ya esté de calibración. Esto es con respecto a esto. Este es otro modelo. Este es el modelo combo. Ese es otro combo, pero este tiene conductividad, salinidad. O sea que es todo en Todo en uno. Porque ya no tendrías que usar el easing, sino que todo lo usarías en ese. ¿Cuánto cuesta uno de esos? Son económicos. El problema es que su intervalo es muy bajito de salinidad, creo que es 10, hasta No. 10 partes, ¿no? Entonces para aguas dulces sí te sirve muy bien, pero cuando ya llegas a aguas salobres ya no te sirve. Sí. No son muy caros, Son como 3.500 cada uno. 2.500 y a veces los agarra uno en oferta y Sí. funciona bien esto. El caro es este, Sí. te cuesta como 14. No sé cómo están considerando medir la estructura, pero estas son cintas DBH. Ya las conocían, ¿verdad? Sí. Ok. Y el para medir redox del suelo, ¿no? Hay dos maneras de medir el redox. El que menos es para medir el agua intersticial, que ese es lo más sencillo para la parte esa del inventario. Pero en manglares aparte se mide el redox de otra manera, que es dentro del suelo, insertando algunas varillas, que es lo que les voy a mostrar Tomás. Y esas varillas tienen una punta acá de platino. Acá. No lo podemos tocar porque si no ya se daña, ¿no? Sí, es cierto, y los instrumentos no se les toca los sensores. Ningún sensor se le toca a ningún equipo. Y después de que se use, se pueden lavar con una piseta, por ejemplo, que puede sacar agua con fuerza.
lavan los instrumentos. Vamos a explicar eso. Esa es otra forma, no Solo No. queremos para que vean eso, no es para... para que lo aplique, ¿no? Pero estos son sensores construidos. Son sensores construidos. ¿Qué tiene adentro? Sílica, más se come. ¿Pero por qué está Corriendo. Hay que esperar. Pero explícale, no importa. Y ese no tiene nada. No tiene dentro el cambio. No, es que hay uno que es transparente. Bueno, entonces es el mismo principio que los anteriores, ¿no? Solo que este es un sensor construido con cable de cobre dentro, pero tiene puntas de platino. Las puntas de platino son las mismas que tiene ¿puedes sacar El verde, Sí. que es donde la punta de platino nos va a servir para medir en ese caso los redox. Porque cómo funcionan los... Esa punta, esa de acá. Tiene puntas de platino porque es un buen conductor. Y al final, ¿qué es lo que está midiendo? Eso es la velocidad que se mueven los electrones, o sea, como si fuera una carga eléctrica. Entonces lo que hacemos con esto es, en vez de estar obteniendo la muestra del suelo, es que la insertamos y medimos directamente dentro del suelo cuál es el potencial redox que tiene. Entonces, es lo mismo, es una extensión. Esto ya es un pHímetro, estos comunes que se venden en laboratorios también. Y es por cargas eléctricas, lo mismo, el mismo principio. Solo que aquí necesitamos hacer como una especie de circuito. ¿Cuál es el circuito? Esta es la punta de platino que se inserta en el suelo. Este es un sensor de redox también de manera comercial o de pH. Y lo que hacemos es insertar, lo que mide es la velocidad a la cual se mueven los electrones de aquí para acá. Y eso es lo que registra el aparato, por eso las unidades son milivoltios. Entonces, esa es la razón de por qué se mide el redox en milivoltios, ¿no? Entonces es otra forma de medirlo, ¿no? Algunas gentes dicen que esto es lo mejor porque no se manipula, no extraes suelo, exacto, ¿no? Pero este es muy susceptible a los cambios, porque si yo mido aquí y mido 1 metro separado de ahí, me dan lecturas diferentes. Todo diferente. Y si hay un charco y no hay un charco, también me dan lecturas diferentes. Si hay raíces, Si hay raíces, si con el disco tampoco hay una raíz por acá, es diferente la lectura que lo voy a meter Todo y no es- existe una raíz. es muy cambiante. Porque biológicamente es muy susceptible. Entonces, ¿cómo se mide esto? Pues tendrías que meterlo en el mismo lugar, en el mismo tiempo, todo el tiempo y Eso es no. Ajá. por eso es algo complejo. Complicado, sí, es muy complicado. Otra cosa que son hidrofusionables es que en el caso de las puntas, ¿no? Es epóxico, ese plástico, epóxico que tiene, Para taparla. para sellar. Sí. ¿Y con qué se hace esto? Con un taladro de los finos que se encuentren, ¿no? Muy fino quizás no, porque se va a tapar Se rápido, tapa, pero ¿no? tan No, grueso sí, muy también. fino no nos ha funcionado. Es como el segundo del más pequeño que hay, ¿verdad? Creo que es el 1.16. 1/16avo. Sí, porque La broma. sería el 2.32. Sí, está bien, es 1.16. La cual se barre. Y cuando se insertan tienen que agarrarse de la parte de la base y irlo metiendo. Si no lo rompemos. Porque a veces, por no agacharse, uno intenta hacer eso. Paso 1, ¿no? Sí. El primero que sale está como muy blanco. Bueno, y en este sí, en esta particular el progreso. Ya con ello Entonces aquí lo tapé, ¿no? Para que no regrese. El agua. regrese el agua. Claro que cuando yo lo voy a conectar, pues es rápido otra vez. O también algo que se puede hacer es quebrar la jeringa, ¿no? La Quebrar manguera. la manguera. Ahí te lo voy a hacer. Entonces le voy a quebrar aquí. La doblo.
Entonces ya empiezo a extraer la muestra. Entonces, ahora sí la paciencia y lo más... Girar el número. Entonces ya tengo una muestra de agua. Con estos 60 mililitros debe ser suficiente para que yo tenga para medir todas las variables, ¿no? Entonces, aquí ya una vez que ya saqué la muestra, entonces voy a limpiar un poco, ¿no? A enjuagar. Voy a usar para enjuagar también. Esto con una piseta con agua natural todavía. Entonces ya que tengo la muestra, entonces voy a empezar a llenar esto. Como les decía, pongo de lado el vaso y empiezo a vaciar poquito a poquito, ¿no? Para no evitar lo menos que se pueda el contacto con la atmósfera. Enciendo el aparato primero, ¿no? Y lo voy a poner. Y aquí aparece el reloj que les comentaba. Hasta que se detiene. O sea, va a desaparecer el reloj. Entonces, claro, si estoy caminando, estoy moviendo, pues nunca se va a estabilizar. Entonces hay que tener paciencia nomás al momento de estar midiendo. Estabiliza la temperatura, entonces ahí podemos observar que es 27.9, ¿no? Esa es la temperatura que tiene el agua intersticial. Ahorita estamos midiendo el agua que está en el suelo, ¿no? Desapareció el reloj. Puede volver a aparecer, pero ya puede tomar la lectura. Dice que es menos 81 fue cuando cambió. Como es una variable que va cambiando cada momento que pasa, entonces es cierto que mientras más tiempo lo deje, pues va a ir cambiando, ¿no? Pero la primera vez que el reloj desapareció es que ya me dio una lectura y fue menos 81. Y cambia la pH. Y aquí con esta opción de set, lo que hace es cambiar a pH. Como verán, aquí ya apareció en la pantalla el pH. Y el pH es el que se estabiliza más rápido. Tiene 5.31. Eso es lo que tuvo de pH. Entonces, ya con esto, pues yo ya terminé de medir. Entonces ahorita voy a medir la salinidad que tiene. Entonces, lo que tengo que hacer es regresar. ¿Por qué lo regreso aquí? Porque el sensor se adapta muy bien a la forma de la jeringa. Y incluso con 20 mililitros de muestras se
llena lo que es la jeringa cuando metan la punta del sensor y ya se mantiene bien, ¿no? Por eso lo voy a regresar aquí, no es ninguna otra explicación más que el recipiente lo voy a medir, ¿no? Si yo sacara... Tiene que remojar arriba y abajo. Exacto. Entonces podemos sacar ahorita el líquido. Y si no, pues te va a dar una lectura errónea, si no se remoja bien. Aquí no importa ya la manipulación que le dé porque no cambia tanto la salinidad. Entonces, para destaparlo, o sea, uno tiene que poner su dedo, si no se cae. Pero no pegado porque hace succión y no vas a hacer nada, ni vas a poder sacar, ni vas a... Entonces, tienes nomás una agilidad de practicar que cuando yo esté separando ese ya suene, entonces ya pongo mi dedo y ya, no pasa nada. Si yo lo intento hacer con mi dedo puesto, va a pasar que le voy a meter fuerza y voy a botar la muestra y listo. Es una mañana más. ¿Viste? Entonces alejan de su libreta, porque suele pasar que uno a veces pone esto donde está su libreta y moja, ¿no? Entonces se alejan ustedes y se remoja ahí muy bien todo el sensor. Y como verán está remojado todo, como dice Rosa. No sé el aparato para aquí. La pantalla. ¿Cómo? La regeneración sobre los bordes. ¿Qué lectura tiene? Ahorita ¿Cuánto da? Ah, pero dices. Esto está indicando que se salió de intervalo. Que ya valió. Dale. Es que hace rato lo dejé en conductividad, creo. A ver, sácalo. Cámbiale. No, ese es. A ver, cámbialo otra vez. Despacio. Ahí va. Se va. Sí, se pasó. ¿Ayer le cambiaste la batería? Sí. ¿Y lo calibraste? Ahorita tiene 28, 25. Ahí va, ahí va. La 27.8. Sí. Está acomodándose. Va cambiando pero poquito, punto algo, entonces puedes tomar el valor. ¿En qué momento tomas el valor? Por lo Allí cuando ya general no cambia, se estabiliza. Cuando se se estabiliza. estable. El manual pide 1 minuto de medición para estabilizar la temperatura y ya debe quedar. yo estaba en 35. Así que subiendo. Sí. Bueno, Inundado. Sí, lo califica Sí, ya. lo probé. ¿Lo calibraste? Sí, lo probé. Sí. Sigue subiendo 36.2. Se marca el pecho inundado. 37 va. 37. 37.2 ahorita. 37.2. Bueno, Y fue en sigue el que se subiendo quedó como todavía. más estable. ¿Ya sigue cambiando? Ajá. Subiendo a 37.5. Era lo que te comentaba de que empieza a subir uno, a veces baja. Ahí, Quiere decir que ya. ahí va. Pero ¿y si sigue? Una vez que pasa 1 minuto, cuando veas que estabiliza, ya, porque a veces se mueve y se levanta otra vez los sedimentos.
Yo sí. O sea, para la calidad sería esperar al minuto y... Esperar que por lo se menos va. un minuto y ahí va, ¿no? Es raro cuando esto ocurre, tenemos que regresar a calibrar el instrumento para ver por qué no pasó, porque debería ser así. Exacto, sí. Ahora, si se está moviendo en 26.2, 26.6, 26.4, Eso ya O sea, pero Está sube y bien. baja, ¿no? pero no son sube. las décimas. O sea, cuando el problema está cuando esté subiendo es 26, 32 o... O sea, que entonces Hay que revisar el equipo. Yo hubiera esperado más salado aquí. Yo esperaba que el 50. Vamos a ver. Esto solo tiene que ser una vez. Una vez. Nosotros cuando hacemos en una parcela o por monitoreo lo hacemos 3 veces en 3 sitios, ¿no? Aquí, allí o aquí. O sea, lo trasladamos en una parcela de 10 por día, en todo eso 3 veces, distribuidas. Nosotros lo vamos a hacer en los 4 sitios. Ajá, ellos lo van a hacer una vez en los 4. Bien, podemos- Y la inundación aquí, ¿no? Donde la sacamos, entonces ahí no se ve bien esa regla, pero creo que Ah, ok. La otra tiene- O sea, el nivel de inundación. aquí lo que yo puse como profundidad sería más bien el nivel de inundación. entonces es nivel de inundación. Porque profundidad es Profundidad, por ajá. ejemplo, cuánto saca esta agua. A cuánto se acuerda el agua y también la puedes Ese, anotar. Quitando ese y ya ves. O sea, ¿ya cuánto sacó el agua Arturo? Está a 25. 25. ¿Qué les, o sea, digamos, qué lectura sería mejor? ¿O la de hasta dónde, digamos, enterré el No, las dos, ¿no? sifón? ¿Necesitas? ¿O las dos? No, tendría que sacarlo a 30. O sea, que sea mi medida estándar. No, pero pregunta, ¿qué información es más importante? ¿La inundación o a qué profundidad sacó el agua? Esa es la pregunta. Tienes que tomar las dos. Son ambas importantes. Pues ambas te pueden ayudar. Ambas son interesantes. Ok, no, pues, ok. Ambas te pueden ayudar porque el hecho de que no exista inundación no significa que esté seco. Puede que el agua esté abajo. O inundación cero, pero ¿a cuánto la saqué? Ya puedo ver, ¿no? Es inundación y profundidad. ¿Cómo? Cuando es seca. 50. A veces, ajá, a veces no lo Y van a la encontrar a profundidad eso. Que ya me acordé, había puesto profundidad precisamente por eso, por el estándar de los 30 centímetros. Exactamente, 30. 30, pero a veces no van a sacar a 30, tienes que meter a más. Pero hay sitios donde porque a quizás lo mejor la topográficamente metes a son más altos y la profundidad del agua está más. Por eso te metes a 30 y no sacas agua, ¿no? Tienes que Entonces meterla meterle más. Entonces sí es necesario que pongan el valor de profundidad. Y el nivel de inundación es la columna de agua que esté en ese lugar. Ah, ok. Ese es el nivel de inundación. Donde sacamos. Y quizás esa nota puede ser no profundidad a la cual se toma la muestra, algo así para que sea más específico. Más despacio. Pero ahorita voy a Pero lavar. tienes que hablarlo de trabajo de la situación. Y es cuando lo purgas, ¿verdad? Ándale. Ay, no te tocó tan difícil. Yo pensé que estaba más. No, hay lugares que sí son más difíciles. Y uno siente a veces cuando está metiendo y topa con una concha o topa con una raíz. Entonces es sacarlo y ahí ya topó. Ahora, el siguiente que vas a hacer es para sacar la muestra. Es decir, lo tienes que tener lo más despacio posible. Ok. Ya está. 25, ya menos tienes 20. Pero es a 30, ¿no? Sí, ya Pues eso es lo que va a dar. Ah, ok. Ya no va a ir Ya no más. vas a poder más. Pero otra vez. No me gusta esto que está funcionando. Y esta información es la que luego le va a servir a Conavio para sus mapas. ¿Esto de aquí? No, con los conglomerados que hagan y todo
toda la información que sabe. Lo de manglares, realmente porque, o sea, si hubo una instrucción de hacer un inventario de manglares, pues no sabía cómo. Y más bien lo que vamos a poner a disposición es a todos los usuarios, la información. Para cuanto más te ayuda para medir. Tiene que enjuagar el primer botecito. Ah, te oí, ahí están todas las fotos y todo lo que has hecho. Yo para que aprovechen. No te... ¿Pero para limpieza? ¿Para eso mismo? Para- sí. Enjuágalo para que Te sirve agarres para... el instrumento del anterior. Ahí está. No le vuelvo a echar así. No, ya con eso te sirve para... Cuando doblan el tubo, o sea, el hecho de doblarlo es para... A veces cuando tiene tanta succión el suelo, el agua tiende a regresar otra vez, ¿no? Porque tiene ¿cómo se llama? Que es un vacío. Como un vacío. Sí. Entonces, es una presión que está ejerciendo. Hay una presión que está ejerciendo negativa. Entonces el hecho de taparlo es para que no regrese la muestra. Entonces es mejor taparlo que doblarlo. Cualquiera. De los dos. O sea, el hecho es taparlo Para que no para que el regrese. vacío 30 siga centímetros siendo juntos. dentro del tubo. Porque No, si lo más sueltas el agua se vuelve otra vez. Entonces tengo que no afecte el agua. O sea, solamente es los caminos del agua, no lo tengo que solo que lo echamos todo para que no se Están derrame. abriendo. Sí. Eso es suficiente. Ya con eso. A ver, ¿se puede? Sí. Aquí se enciende. Puedes, no es el mismo sitio. Parar, ¿no? Ajá, puedes comparar o puedes estar midiendo tu salinidad ahí en el otro mide redox, o sea, no es una regla. Hasta lo primero que estabilizó fue la temperatura, Pero ¿no? si dices que primero hay que Eh, medir redox, ¿no? Una, Y esta no importa que Es un esté así minuto. mientras Un minuto. esperando su turno. para tener un estándar mejor un minuto y ya después lo que te parezca que estabiliza es Dejarla Perfecto. así y ya no Ya la tapas. para que no agarre oxígeno. Que el Pero oxígeno a es lo lo que mejor hace que solo cambie como quitarla del sol eso para que la temperatura. Pues ya No está prácticamente, ¿no? difícil. sí, pero está chido. En realidad interesante. Exacto. Entonces, por lo general las personas están pensando en las tres. ya se va a estandarizar y pues ya ves que no va todo Sí. a nivel final, ya tú los puedes jalar para generar y al mismo tiempo ¿Cuánto tiempo se van a llevar en esos 700 con regular? ¿Cuánto tiempo estimado tienes? Un año. No lo jalan. Seguido, por ejemplo, ya ves se queda en 180. Y ya no puedes tomar eso. Después de un minuto, digamos que digas uno, después de un minuto. Ya son los dos medios. Y la otra. ¿Sí? Pero el juego te pide mucho esperar un minuto. Ya después de un minuto, digamos, a que se quede 3 segundos, ese. Ah, ok. Porque ahí, como ahorita, el primero tardó y prácticamente nunca se estabilizó, pero los otros dos, 30 segundos se estabilizó. Pero entonces no puedes decir el famoso hasta que quede estable. Piloto Un minuto y después que se quede 3 segundos. ¿No? Así ya quedó bien. Ah, sí, ya quedó estable. Ya está,
le salen burbujas. Ah, ok. Se cosas sin burbujas. Sí. Todos tienen. Todos están pendientes a eso. No, ¿cuál fue el que midieron en el donde había agua? 5.16. Todos están ácidos. Pero ese Ligeramente, están ácidos. es el más negativo. Y tiene mayor salinidad. ¿Cuánto fue? No sabía. Entonces volvemos a lo mismo. Esperas un minuto Ya. y ya después el primero. Ok, entonces ya me llevo varias cosas como para control de calidad. Sí, son varias cosas. Esto no eran las burbujitas. Sí, hay que cuidar eso. Nosotros lo cuidamos. Eso. No todos lo cuidan. Hablando entre manglarólogos, ¿no? Ahí te vas a dar cuenta cuando veas a otros. Cuando hagan estos levantamientos van a sugerir más o menos un número mínimo de personas. Para la brigada debe ser mínimo 3 Va a ser una regla, ¿no? es regla porque generalmente iban de 2, de hecho.